Gracias a cada uno por estar aquí con nosotros en esta conferencia denominada Corrupción y lavado de dinero, las consecuencias para la empresa. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Diego Granada. Él nos acompaña desde Honduras. Bienvenido, Diego, y gracias por estar con nosotros. Para cualquier duda o comentario pueden escribirnos a través de Facebook y YouTube. En este momento le dejamos el tiempo al licenciado Granada para que pueda darnos su exposición. El tiempo es suyo, licenciado. Buenas tardes a todos, muchas gracias licenciada Charosky. Mi nombre es Diego Granada, abogado asociado del bufete regional LexinCorp Central American Law Firm en Tegucigalpa, Honduras. Y sí, en efecto, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante a nivel mundial, que son los temas de corrupción y lavado de activos. A mí me gustaría comenzar con una definición muy acertada del jurista Cabanelas, Guillermo Cabanelas de Torres, que nos dice en su diccionario jurídico elemental que la corrupción es el acto de quienes, estando revestidos de autoridad pública, sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que trataban de corromperlos. En realidad, la corrupción venía a confundirse con el soborno o el cohecho, y me parece sumamente interesante esta pequeña definición que él da sobre la corrupción, que nos dice que en el presente, en nuestra realidad, la corrupción equivale a destruir los sentimientos morales de los seres humanos. Escuchen qué profundo es este significado y esta definición del jurista Cabanelas. Es evidente que la corrupción causa un daño trascendental y prolongado en todos los sectores de la sociedad, tanto público como privada, afectando así de igual forma a las empresas y sociedades mercantiles como personas jurídicas, quienes en muchas ocasiones, por los mismos actos de corrupción dentro del sector público, se convierten en cómplices o bien en actores principales dentro de la cadena de corrupción. Un ejemplo que me gustaría dar en este momento es, digamos, una empresa privada que su negocio gira en torno a participaciones en licitaciones públicas, digamos. Entonces, una empresa, al no ser adjudicada con un proyecto que proviene de uno de estos procesos de licitación pública, al ser amañado este proceso, las empresas privadas se ven obligadas a buscar medios alternos para continuar con su línea de negocio. En muchas ocasiones pagando coimas a funcionarios públicos o bien incurriendo en otras formas de corrupción. Siguiendo con las diapositivas, hablemos un poquito del lavado de activos. En Honduras, me parece interesante la definición que le da lavado de activos la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que nos dice que es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. Entonces, el delito de lavado de activos se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos. En el año 2015, en Honduras, nuestro Congreso Nacional de la República aprobó la Ley Especial contra el Lavado de Activos, en la cual en su artículo 43 nos habla sobre la responsabilidad de la persona jurídica y establece, entre otras cosas, que independientemente de la responsabilidad penal de los directivos, gerentes o administradores de dicha persona jurídica, cuando se comete la perpetración o facilitación de los delitos de lavado de activos por primera vez, se debe sancionar directamente a la persona jurídica con una multa, con una sanción pecuniaria del 100% del monto de lo lavado. Ahora bien, si los hechos delictivos se vuelven a cometer, ¿verdad?, por este mismo delito de lavado de activos, se cometiesen por segunda vez o vienen siendo reincidentes, se debe sancionar a la persona jurídica con una multa más su cierre, ya sea definitivo o temporal. Y por supuesto que esto no trae perjuicio de la responsabilidad penal también de sus directores, ¿verdad?, administradores o gerentes como personas naturales. Sigamos con las diapositivas.
La responsabilidad penal para las personas jurídicas. Al hablar de delitos, ¿cierto?, como es la corrupción y el lavado de activos, inmediatamente debemos de analizar los mecanismos de prevención, control y sanción que implementa el Estado para contrarrestar la comisión de dichos delitos. La responsabilidad penal para las personas jurídicas podríamos decir que es un aporte muy valioso que proviene del Tratado de Varsovia del 2005, que si bien es cierto, no todos los países del mundo forman parte de este tratado per se, de igual forma nos sirve como doctrina e incluso como jurisprudencia para ver estos temas de lavado de activos. En ese Tratado de Varsovia del 2005, en su convenio específicamente relacionado al blanqueo, seguimiento, embargo y financiación del terrorismo, establece ciertos parámetros relacionados a la responsabilidad de las personas jurídicas. Entre otros, establece que el Estado debe de adoptar las medidas legislativas necesarias y de otro tipo que resulten indispensables para garantizar que las personas jurídicas puedan ser responsables por los delitos de blanqueo de dinero, lavado de activos, que hayan sido cometidos por cuenta de las mismas o por cualquier persona física que actúe individualmente o en calidad de miembro de un órgano de la persona jurídica y que ejerza un poder de dirección dentro de la misma. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes tienen este poder dentro de las personas jurídicas? Los gerentes generales, los apoderados legales incluso, aquellos representantes legales como ser los presidentes de consejos de administración o bien presidentes de juntas directivas. Nuestro Código Penal en Honduras entró en vigencia el nuevo Código Penal en fecha junio de 2020, el año pasado, y en aras de contrarrestar y disuadir la comisión de delitos cometidos por personas jurídicas, como ser el lavado de activos y ciertos actos de corrupción, contempla en su título 7, entre el artículo 102 y el 106, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo que las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos dolosos cometidos ya sea en nombre o por cuenta de estas, y o en su beneficio por representantes legales o administradores de hecho o de derecho como los que ya mencionaba anteriormente, que incluye gerentes generales, presidentes, apoderados legales, representantes legales. Posteriormente, el Código Penal de Honduras asigna penas a las personas jurídicas que podrían ir desde pago de multas o sanciones pecuniarias o de igual forma a clausura de los locales y de los establecimientos, ¿verdad?, del negocio, hasta la disolución definitiva de la personalidad jurídica o bien por un tiempo determinado. Sin embargo, esto sí ha generado mucho debate y malestar general dentro de diversos sectores de la sociedad hondureña. Las implicaciones de esta responsabilidad penal que contempla el nuevo Código Penal ha generado un gran temor entre los sectores empresariales y de inversión extranjera del país, puesto que las sociedades mercantiles son personas jurídicas y sus socios inversionistas no pueden responder criminalmente con sus empresas por sobreactuaciones realizadas por personas naturales que lo representan, administran o trabajan para ella. Por lo tanto, la incorporación de esta disposición en el nuevo Código Penal vendría a generar el cierre de empresas y por supuesto la no apertura de nuevos negocios, ya que en Honduras con la implementación de esto se castiga a la persona jurídica, es decir, a las empresas, a las sociedades mercantiles, por delitos cometidos por personas naturales que se escudan en dicha personería jurídica. Recordemos que la inversión extranjera impulsa la economía nacional, por lo tanto, la creación de leyes y disposiciones de políticas públicas, digamos, en el tema de inversión deben de estar orientadas a facilitar y simplificar estos incentivos reales que vengan a ser una atracción verdadera para la inversión extranjera, que otorguen seguridad jurídica y rechazar, ¿verdad?, medidas que vengan a causar temor dentro del sector de inversión extranjera.
razón por la cual el Congreso Nacional, mediante el Decreto 93-2021, publicado apenas recientemente el pasado 1 de noviembre, resolvió derogar este título 7, artículo 102 al 106 del nuevo Código Penal, referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Continuando con la presentación, me gustaría mencionar uno de los grupos o apoyos internacionales más importantes con los que cuenta Honduras y Centroamérica y Latinoamérica en general, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el GAFILAT. Uno de los grupos regionales de apoyo del GAFI es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, conocido como el GAFILAT, creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales en contra de estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros, que incluyen a Honduras y a Guatemala. El GAFILAT apoya a sus miembros, entre otras cuestiones, en la implementación de recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No hay nada mejor que actuar preventivamente. Normalmente nosotros los abogados nos buscan para apagar incendios. Ya cuando tenemos el problema encima, nos miramos obligados a tomar decisiones ya cuando tenemos el problema encima. No debería de ser así. Nosotros tenemos la capacidad para prevenir este tipo de situaciones si nos preparamos adecuadamente. Las herramientas principales que establece el GAFILAT para asistir a los países miembros son las medidas de capacitación y de asistencia técnica a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo y por supuesto las evaluaciones mutuas que se puedan realizar entre los países hermanos que se encuentren geográficamente cerca o bien que tengan tratados bilaterales entre dichos países para mejorar este tipo de situaciones y prevenir así temas como es el lavado de activos e incluso temas de corrupción. Me gustaría volver a las palabras de Cabanelas en el sentido que nos dice que la corrupción equivale a destruir los sentimientos morales de los seres humanos. Miren qué importante es esto. De esa frase nosotros podemos concluir que el tema de la corrupción, así también como el tema del lavado de activos, son delitos que cometen personas naturales, delincuentes, con cero sentido de ética profesional y mucho menos calidad humana, que buscan escudarse en vehículos legales como son las personas jurídicas, como son las empresas, las sociedades mercantiles, para cometer sus actos delictivos y enriquecerse así ilícitamente. Es necesario que los socios propietarios de las empresas y sociedades mercantiles sepan escoger correctamente a las personas encargadas en la administración y manejo de sus negocios. Deben ser personas con principios y valores morales inquebrantables. Recordemos que vivimos en un mundo lastimosamente bastante corrompido, bastante sucio, en el cual los directores de nuestras empresas deben ser personas honestas. Asimismo, deben ser personas que no presten sus sociedades mercantiles para la comisión de delitos como el lavado de activos. En nuestra firma, Lexincorp Honduras, siempre recomendamos e implementamos la inclusión de cláusulas contractuales que sean vinculantes para las partes firmantes y que sobrevivan a la terminación de todos estos contratos, ya sean mercantiles o comerciales, que celebran los múltiples clientes de la firma para la expansión de sus negocios. ¿Qué tipo de cláusulas recomendamos? Pueden ser cláusulas como la cláusula anticorrupción, cláusula de ética y cumplimiento, cláusulas de procedencia de fondos lícitos y bien una cláusula propia de antilavado de activos, entre otras. La asesoría legal brindada en este tema por Lexincorp va dirigida a la protección no solamente de los negocios e intereses jurídicos de los clientes, pero también va dirigido a la protección de un Estado de Derecho que se ha visto quebrantado en los últimos años, lastimosamente, y que nos corresponde a nosotros, no solamente como profesionales del derecho, sino que como ciudadanos,
reconstruir este Estado de Derecho y mantenerlo como tal para nuestro presente y para nuestro futuro. Así que muchas gracias, licenciada Charosky, muchas gracias a todos los oyentes y aguardo atento a sus consultas para poderlos asesorar de mejor forma. Saludos a todos desde Honduras, un fuerte abrazo. Gracias, licenciado, muy amable por su exposición. Entonces vamos a continuar con el tema para el día de hoy. Vamos a tomar un punto de vista desde Guatemala. ¿Qué sería la corrupción y lavado de dinero para las consecuencias para las empresas? ¿Qué se entiende por corrupción? Es el acto de corromper, que es lo mismo de sobornar, a lo que significa que es la acción que ejerce una persona para conseguir un favor o beneficio. Esto estamos hablando de una manera general. ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero se encuentra en su fundamento legal en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, que es el decreto número 67/2001, el cual dice: comete el delito de lavado de dinero u otro activo quien por sí o por interpósita persona. Esto lo desglosé con los incisos: invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera o bienes o dinero, adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero, oculte, impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero. Todos estos incisos, el A, B y C, concluyen diciendo: sabiendo o que por razón a su cargo o empleo, oficio, profesión, esté obligado a saber que los mismos son productos de la comisión de un delito. Entonces, en esos verbos rectores hay que tener énfasis, porque uno puede tener ese conocimiento. ¿Quiénes son los responsables tanto de cometer corrupción o lavado de dinero? En el artículo 2 de la Ley contra Corrupción se hace mención, el artículo 38 del Código Penal, decreto número 1773 del Congreso de la República y sus reformas. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Entendamos por personas jurídicas toda empresa o institución. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsable de los delitos respectivos a los directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde los participantes, como se ha mencionado, siendo estos directores, gerentes, ejecutivos responsables, funcionarios o empleados de ellas, cuando se dé alguna de las siguientes causas: cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas son favorables; cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas, o sea, las empresas, resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá una multa de $10,000 hasta $625,000 de Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de residencia, se ordena la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. La personalidad jurídica es toda la formación que se hace al momento de constituir una empresa. El artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos dice que las personas responsables del delito de lavado de dinero u otros activos serán sancionadas con prisión, permítanme solo, inconmutable de 6 a 20 años, más una multa igual al valor de bienes, instrumentos o productos objetos de delito.
El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales, la publicación de sentencia en por lo menos 2 medios de comunicación social escritos de mayor circulación del país. Si el delito fuera cometido por personas extranjeras, se le impondrá, además de las penas a que se hubiera hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará mediante la que haya cumplido aquella. ¿Quiénes son personas jurídicas? ¿Cómo son sus condenas? Según el artículo 5 dice, serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes, los delitos previstos en esta ley, es la ley de lavado de dinero. Cuando se trata de actos realizados por sus órganos reguladores, siempre que se haya dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. En este caso, además de las sanciones aplicables al responsable, se impondrá a las personas jurídicas una multa de $10,000 a $600,000 o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancia que se cometió el delito. Y se percibirá en qué caso de incidencia se ordenará la cancelación de la personalidad jurídica en forma definitiva. También se sancionará a la persona jurídica con el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas, los gastos procesales y la publicación de la sentencia por lo menos 2 medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Cuando se tratara de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva para que proceda a aplicar las medidas contenidas en la ley de la materia. ¿Quiénes son los otros responsables, aparte de la persona jurídica, aparte de las personas individuales, que en este caso son todos los funcionarios o empleados que pertenecen a la misma, los otros responsables, según el artículo 6, quien se hallara responsable de participar en la proposición o conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otro activo, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la pena de prisión señalada en el artículo 4 para el delito consumado, rebajada en una tercera parte y demás penas accesorias. Entonces vemos que tenemos a otros responsables, a personas jurídicas y a todo empleado, no importa el cargo que ocupe. Artículo 18. Las personas obligadas. Para los efectos de la presente ley se considera persona obligada la siguiente, es decir, las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación de la negociación de valores, las entidades emisoras y operadoras de tarjeta de crédito, las entidades fuera de plaza denominadas offshore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otros países y que se realicen sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país. Las personas individuales o jurídicas que realicen cualquiera de las siguientes actividades: operación sistemática o sustanciales de caja de cheque, operaciones sistemáticas sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giro, transferencias sistemáticas sustanciales de fondo y o movilización del capital, factorajes, arrendamiento financiero, compra-venta de divisas, cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para lavado de dinero u otros activos como se establece en dicho reglamento. Deberán actualizar durante la vigencia de la relación comercial y conservarse como mínimo 5 años después de la finalización de la transacción o de que la cuenta haya sido cerrada. Es decir, este es un control que tiene que tener toda la empresa, tanto con sus clientes y con proveedores. ¿Cuáles fueron los últimos movimientos de los últimos 5 años para tener el control y para que ellos no tengan la responsabilidad?
se debe tomar en responsabilidad. La tiene tanto la persona individual o física, es decir, la persona que es trabajador, gerente, administrador o empleado, como la persona jurídica, es decir, la sociedad. Como se lo menciona, siendo estas las empresas, comercios, sociedades. Realizan estos delitos, perjudican a los trabajadores, clientes, proveedores, ya que una de las sanciones, como se mencionó, es el cierre de la empresa. Entonces, si llegasen a cometer este delito, ustedes obviamente pierden trabajadores, pierden clientes y pierden proveedores. Algo que se debe tomar en cuenta en todas las empresas es tener el historial de los trabajadores, asimismo de los proveedores, e ir actualizando los datos de ambos como mínimo a cada 5 años. Si bien la ley menciona a un grupo de empresarios o comerciantes como personas obligadas, se recomienda que los programas que establece esta ley sean aplicados a todo tipo de empresa o comercio para que no cometan el delito de lavado de dinero. Como hacía mención al principio, pueden poner sus dudas y para solventarlas nosotros en los comentarios de Facebook y YouTube. Licenciado Diego, le comento de que surte una duda. ¿Puede hacernos de una forma resumida cómo estaba el código antes, cuándo se surge la reforma y cuál es la diferencia ahora? Claro que sí, licenciada Charusca, con mucho gusto. Para el tema que nos compete en esta tarde, podemos establecer que, bueno, el nuevo código que entró en vigencia en Honduras entró en vigencia en fecha 25 de junio del año pasado, 2020. Y en el tema que nos compete acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el cambio más importante o más fuerte, por así decirlo, dentro del nuevo Código Penal, había sido la inclusión de este título número 7, artículos 102 a 106, en donde se menciona específicamente sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tema mismo que no se mencionaba para nada en el Código Penal anterior. Entonces, sí fue una medida bastante fuerte que, como les mencioné anteriormente, acaba de ser derogada el mes pasado, debido a que nos dimos cuenta como sociedad que este tipo de medidas venían no a beneficiarnos, sino que más bien a perjudicarnos, en el sentido de que la inversión extranjera se fue alejando y alejando debido a que, como ya lo mencionaba anteriormente, la responsabilidad penal recaía por sobre sus empresas. Entonces, aquellos inversionistas que tenían diferentes negocios aquí en Honduras, sociedades mercantiles constituidas, estaban viendo sus negocios siendo cerrados o con multas muy altas, muy onerosas, por culpa, por así decirlo, del administrador, ¿cierto? Del gerente general, del administrador en ese momento. Eh, claro, la responsabilidad penal de igual forma recaía en estos administradores, pero perjudicando de igual forma a la sociedad mercantil. Entonces nos dimos cuenta que definitivamente esta medida no era beneficiosa en nuestra sociedad y por lo tanto recientemente, hace un mes, apenas acaba de ser terminado. Así es. Perfecto. Gracias, licenciado. Y seguiremos solventando las dudas en los comentarios. ¿Cuál encontró la diferencia? Aparte de esa ventaja que usted hace mención, ¿alguna otra ventaja con la nueva reforma? Pues en cuanto al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo diría que esa sería la más significativa, ¿cierto? Si bien es cierto que se hicieron otras modificaciones en este nuevo código, por ejemplo, se implementaron algunas penas para la libre protesta en Honduras, de igual forma se tocaron otros temas relacionados con lo que podría ser corrupción de igual forma. Entonces sí, hemos visto ciertos cambios pecuniarios en este nuevo código penal, pero la más fuerte, sin duda alguna,
en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejor dicho, porque ya fue derogada, fue esta inclusión de ese título 7, ¿cierto? Perfecto. Gracias, licenciado. Y siguiendo con nuestra agenda, le toca a usted dar las palabras de agradecimiento. Bueno, no, muchísimas gracias al bufete Girón, ¿cierto? Y a usted, licenciada Charosky, por la atención. Y de igual forma, ¿verdad? Lexington Honduras es un bufete regional que se pone a sus servicios, siempre buscando los mejores intereses, proteger los mejores intereses de nuestros clientes, y estamos a sus órdenes. Claro que sí. Gracias, muy amable. Que tenga buena noche y buena noche a cada uno de ustedes. Buenas noches.